Cuando tenía 5 años, Pavel Goya sabía que Dios lo había llamado a hablar por él. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, el divertirse con sus amigos fue mucho más importante que la religión de su familia, y la Rumanía comunista no era precisamente amigable con los cristianos. Desde muy pequeño, Pavel Goya siempre le fue muy fiel a Dios. Cuando era adolescente, él tenía un grupo de amigos de muy mala influencia. Creía que ellos eran sus supuestos camaradas, hasta que un día sus amigos violaron a una chica. Este acontecimiento hizo que Pavel se alejara de este grupo de depravados y volvió a estar en comunidad. Cuando Pavel estaba en el colegio, él tenía problemas de sueño y siempre llegaba tarde a sus clases. Inventaba excusas para validar sus faltas. También habla cuando empieza a ser artesano en vidrios con su padre. Nota que él tiene un don para esto, ya que sus cortes son perfectos. Empezó a trabajar en una construcción. Él trabajó arduamente 3 meses ahí como suplente de su padre. Con esta profesión, él logró ganar mucho dinero, pero el jefe de construcción lo odiaba porque era muy joven para ganar tanto dinero. Pero gracias a una amable secretaria, Pavel obtuvo su cheque de recompensa. Pavel tenía cada vez más trabajo como vidriero. Logró abrir su propio local. Él tenía que alcanzar una meta semanal económicamente. Su jefe o el jefe de la cooperativa exigía a Pavel que dejara sus estudios o trabajara los fines de semana. Pavel rechazó las dos ideas. El jefe de la cooperativa lo molestó tanto que Pavel hizo todos los vidrios que había pedido y los dejó sobre un montón de madera podrida. Con ayuda de Dios, él se arrepintió de lo que había hecho y logró sacar todos los vidrios a tiempo. Un oficial anónimo llama al padre de Pavel para avisar que iban a ir policías en busca de libros ilegales, o sea, Biblias. Rápidamente Pavel se despierta y empieza a llevar las Biblias en cajas a la granja de su abuelo para ocultarlos. Cuando lograron ocultarlos, pusieron cáscaras de sandía y otras frutas, entonces se juntaron un montón de abejas. Gracias a esto, los policías no encontraron las Biblias. Las personas podían seguir leyendo la palabra de Dios. Pavel ya tenía que ir a la universidad para estudiar ingeniería, pero tenía un problema: no estaba registrado en el sistema de registro civil. El gobierno en esa época obligaba a todos los jóvenes al servicio militar obligatorio. Pavel buscó por 15 universidades diferentes para estudiar la carrera, pero ninguna la aceptaba porque no tenía identidad. Finalmente, en la última universidad, una amable secretaria permitió postularse. Pavel logró pasar todos los exámenes para el ingreso y así empezó la universidad, sin la necesidad de ir al servicio militar 1 año y medio, solamente 9 meses. Pavel estaba en el servicio militar y el coronel era muy estricto y creaba un ambiente intimidatorio junto a los demás soldados. La situación era un poco desconcertante para un joven de 18 años. El coronel afirmaba conocer toda la vida de Pavel y sabía que era dentista. Y entonces el coronel le dice que desde ahora Pavel estaría bajo su mandato. El castigo en caso de no obedecer era terrible, eran azotes y más. Pavel se da cuenta que estaba por probar mayormente su fe, estando en el servicio militar. Llegaría el sábado y Pavel no quería trabajar, no quería ir en contra de sus creencias, entonces oraba fervientemente para saber qué hacer. Era muy complicada su situación. Entonces entró al baño astutamente sin que nadie lo viera para poder leer el libro de Daniel 3 y orar. Todo el día Pavel recitaba promesas de Dios porque se sentía frustrado. Pavel seguía orando sin cesar. El pelotón de Pavel sería enviado a un campamento en Bucarest. Una vez llegado al campamento, había maíces que estaban semisumergidos en el agua, esperando ser cosechados. Era una tarea muy difícil, no quería ni pensar. Las instrucciones eran claras: meterse al agua, tomar el maíz en una carretilla y luego descargarlo en un remolque. Sin duda un dolor de cabeza. Era una de las tareas más miserables que Pavel pudo haber hecho. Pavel siempre oraba para saber cómo resolver estas situaciones difíciles. Llegaría el sábado y Pavel nuevamente se negaba a trabajar. Siempre tuvo a Dios en primer lugar y esto al teniente ya lo impacientaba cada vez más. Pero a pesar de todo, incluso pudo asistir a la iglesia en Bucarest. Dios lo había permitido. Sin dudas,
Dios estaba recompensando la fe que Pavel estaba poniendo. Terminaba la cosecha de maíz y el pelotón de Pavel se alistaba para ir de nuevo a la guarnición. Pavel pensaba qué le podría pasar por enfrentar de nuevo a los militares sobre la cuestión del sábado. Pavel preguntó si hacía falta un carpintero para el palacio. Entonces los militares le contaron que había caído un pedazo de madera por la mañana. Entonces llevaron a ver a Pavel y él con sabiduría explicó cuál fue la causa. Entonces le dejaron el trabajo de reparación a Pavel. Luego Pavel, reparando, una vez reparado, miraba las reliquias y las armas que estaban exhibidas ahí. Estaban en un lugar de madera. Iba a corroerse la madera más tarde, pensaba Pavel. Entonces dio la opción a los militares de poner en un mejor lugar esas armas valiosas, poner en una vitrina con vidrio bien exhibida. Entonces los militares dijeron que sí. Pavel terminó el trabajo y dejó asombrados a todos los militares que lo observaron. Luego Pavel, por la tarde, más tarde, pudo hablar con su querida Ana por teléfono. Y sus palabras fueron: "Te amo y te veré en unos días". Fueron las palabras finales de él. Pavel mira al cielo y agradece a Dios por aquel día. Por fin llegaba el día en que el periodo de Pavel en el ejército estaba terminando. En ese momento debería estar experimentando la verdadera libertad. Algunos se excedieron con las fiestas y se embriagaron, lo que molestó al coronel y los hizo castigar haciéndoles quedar un día más. Luego Pavel salió de dicho lugar para seguir con su vida. Algunos sucesos destacados de este capítulo son que Pavel ansiaba ver a Ana y oraba por ello. Al final se encuentra con ella y llora en sus mejillas, diciéndole cuán hermoso era. Y así va sucediendo mucho más suceso en la vida de Pavel. Pavel se enfrenta con un profesor de su clase. El profesor lo quiere hacer humillar, no sabiendo la capacidad de él. Entonces Pavel respondía y resolvía cosas que ni un profesional podía, dejando asombrado a todos. Tenía un gran don. Humilló hasta a su profesor, que lo quería humillar y que no confiaba en él y ni en su capacidad. Dicho esto, Pavel fue admitido en su clase sin ningún tipo de inconveniente. Pavel estaba en pésimas situaciones económicamente. No tenía suficiente dinero para él y su hijo recién nacido, Gabriel. No tenían dónde dormir, solamente un viejo y sucio ático para pasar las noches. Pero un día, cuando él estaba llegando de la universidad, un amable señor jubilado de gran dinero se dio cuenta de su situación tan desesperada y le dio a Pavel una gran suma de dinero, ya que él era un hombre de fe. Luego, un pastor de la iglesia afirmó haber tenido un sueño en donde Pavel no tenía hogar. Este le dio a Pavel un departamento totalmente amueblado a Pavel y a su familia para que se puedan refugiar. Pavel nunca se había sentido tan agradecido y bendecido. Pavel finalmente se graduó de la universidad, pero no había tantas oportunidades para su carrera como ingeniero. Decidió dedicarse entonces como fotógrafo, ya que sabía fotografiar y revelar las fotografías. Con Dana intentaron abrir un negocio de confecciones, pero las fábricas no tenían materiales para esta. Finalmente, en la última fábrica, tras semanas de intento, la secretaria de ese lugar era la prima del padre de Pavel y novia del primer ministro. Entonces ella lo ayudó enviando suficiente material para el negocio. En Alemania llevó algunas Biblias de contrabando en un auto viejo, pero una noche Pavel chocó y la policía atrapó a Pavel con las Biblias. Un amable oficial no le dio problemas a Pavel por las Biblias, ya que él estaba casado con una señora que quería una Biblia desde hace mucho tiempo. Entonces el oficial le pidió a Pavel si es que le podía regalar una Biblia. En ese momento Pavel no tenía suficientes, así que él le dio su propia Biblia. Entonces el oficial dejó pasar a Pavel. Luego él volvió de Alemania con un auto nuevo y materiales suficientes para el negocio. Comenzó la construcción de confecciones. Oró mucho junto a Dana para que se unan personas. En una de sus salidas para evangelizar a otras personas del pueblo, era de noche y Pavel no veía muy bien el camino.
hasta que de pronto Pavel impactó contra un joven terriblemente. Fue un choque fatal. El cuerpo estaba sangrando por todos lados. Resultó que era un joven llamado Mene Mene, un joven tartamudo y discapacitado que intentó suicidarse. Pavel lo llevó al hospital rápidamente, pero los doctores dijeron que desafortunadamente no pudieron hacer nada para salvarlo. Pero Pavel recordó que en los tiempos de Jesús, Él hacía milagros de acuerdo a su voluntad para resucitar personas. Entonces Pavel oró para que este joven pueda recuperarse y volver a la vida. Por la voluntad de Dios, el joven se recuperó al día siguiente y pudo seguir con una vida normal. Pavel deseaba estudiar teología, pero no tenía el suficiente dinero para pagar el viaje hasta la Universidad Adventista en Alemania. Vendió su auto a un hombre que lo necesitaba más, y él recibió una llamada inesperada de un viejo amigo que le ofreció que vaya a su casa en Tennessee, Estados Unidos, con su familia, para que pueda estudiar teología ahí. Gracias a Dios consiguió la visa estadounidense y fue allá junto con su familia para que pueda empezar con su carrera universitaria. Fue aceptado en la Universidad Adventista de Tennessee y empezó su estudio como teólogo. Este fue un breve resumen del libro Un milagro tras otro de Pavel Goya. Mi nombre es Fernando Acosta, junto con mi compañero Josías Díaz, y somos del Colegio Adventista de Asunción.